Biblia en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 10, versículo 11 y versículo 12. En la conclusión de las bienaventuranzas, terminando la serie de la bienaventuranza, el Señor Jesús nos lleva a meditar en un tiempo también del cual Él vivió, muchos vivieron y muchos viviremos también. Dice así la palabra de Dios: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Eterno y Dios Todopoderoso, te damos gracias, mi Dios, en esta hora. Gracias por esta oportunidad, Señor, de estar juntos como hermanos, estar juntos, Señor, en armonía, como manda tu palabra, y también, Padre, que tu palabra, Señor, sea ese refresco, a la vez que sea esa espada que corte, penetre hasta lo más profundo de nuestro ser. Glorifícate, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Yo estaba recordando un himno que habla, aunque no tiene que ver con el mensaje, pero el título dice más allá del sol. Esa morada que está más allá del sol. Hermana, me ayuda con las luces, por favor. Y más allá del sol es esa morada que nosotros no vemos, los ojos físicos nuestros no pueden percibir. El lugar celestial, el lugar donde se encuentra el Señor, el trono celestial, no es algo visible para nosotros. Porque esa alabanza, ese himno que habla de más allá del sol, está refiriéndose a la morada eterna. Pero es el lugar donde Dios quiere para cada uno de nosotros. Él quiere que estemos un día en la presencia del Señor. Es lo que quiere decir también el himno. Hay un lugar más allá del sol. Jesús en sus sermón, en el Sermón del Monte, hace referencia también a ese lugar celestial. Siempre habla del reino. Se dedica en su sermón, que no duró, como dije al principio, no era un sermón de media hora, un sermón de una hora, un sermón de un día tampoco, porque fue un sermón de mucho tiempo. Fueron varios días predicando, y le llaman así el Sermón del Monte. Y hace referencia muchas veces al reino eterno de Dios. Pero en la conclusión de las bienaventuranzas, de la persecución, yo quiero que vayamos allí a Mateo capítulo 5, versículo 10 en adelante. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Viene a mi mente muchos mártires, pero principalmente Juan Hus ha sido para mí un hombre que fue un ejemplo en cuanto a una persona que fue capaz de morir, como muchos otros más, murió por la causa de Cristo, por su fe en Jesucristo. Y dice la historia que Juan Hus era un sacerdote de la iglesia tradicional, pero era un hombre que se atrevió a refutar las enseñanzas torcidas que tenía la iglesia en aquel tiempo, en aquel momento, y él se enfrentó a ese imperio que era poderoso y que todavía sigue siendo poderoso en algunas partes. Y él decía: yo creo en la predicación de la palabra. Ustedes saben, no sé si lo han leído la historia de la iglesia, pero en el pasado la Biblia estaba en latín. Muchos de los sacerdotes les enseñaban a leer latín, pero no
a interpretar el latín o no, ni siquiera sabían qué decía. Solamente leer el latín es como alguien que aprenda a leer un idioma distinto, pero no el significado del idioma. Y muchos sacerdotes leían la Biblia en latín, pero no la explicaban, porque en realidad no sabían ni siquiera. Y eso fue por mucho tiempo. Pero Juan Hus dijo en una de sus no de sus versiones, sino de sus tesis, Juan Hus creía en la predicación de la palabra de Dios. Él creía que era necesario, enfatizaba la predicación. Y eso no era algo bueno para la iglesia tradicional en aquel momento. También otra de las enseñanzas de Juan Hus es que él también atacaba o se oponía a los abusos de inmoralidad y lujurias que había dentro de la iglesia, del clérigo de aquel tiempo. Él también se oponía a esas cosas. Él también decía que solo Cristo podía perdonar pecados. Hermanos, y eso no era una doctrina aceptada por la iglesia tradicional en aquel momento, porque algunos eran capaces de perdonar pecados, se pagaba para que perdonaran pecados, y eso eran las indulgencias famosas que 100 años después, o 100 años después, no, muchos años después, Lutero refutó también. Juan Hus tampoco estaba de acuerdo con que se venerara al Papa. No estaba de acuerdo con que las personas vinieran y veneraran al Papa. Y eso, hermano, no cayó bien en la iglesia tradicional. Juan Hus fue llevado entonces preso, prisionero, y cuando Juan Hus fue llevado prisionero, ¿qué dice en aquel momento? ¿Qué dijeron qué dijo los líderes religiosos de aquella época? Bueno, él es un hereje y tiene que ser muerto. Tienen que matarlo. Tenemos que quemarlo en la hoguera. Y así termina la vida de Juan Hus. Fue sentenciado a la hoguera, lo quemaron vivo fuera de la ciudad y se convierte en un mártir de la fe. ¿A dónde voy con todo esto, hermanos? Nosotros no sabemos realmente qué es una persecución como esta. Nosotros no hemos enfrentado una persecución como tal. El cristiano no puede estar lloriqueando por cualquier cosa. El cristiano no puede estar temblando por cualquier cosa que en realidad no es una persecución aún. Hay cosas que son y que la historia nos cuenta y la historia nos dice, nos relata que hubieron persecuciones tan contundentes y tan fuertes que el mismo Jesús lo deja plasmado. Él dice, bienaventurados los que padecerán o padecen persecución por causa de la justicia. En Isaías capítulo 53, en uno de los pasajes más especiales, se puede decir, porque Isaías tiene muchos pasajes especiales que lo hemos citado y Jesús lo citó. De hecho, Jesús citó la palabra de Dios en sus bienaventuranzas, las bienaventuranzas que hemos enseñado durante estos domingos, y dice en el 53, versículo 12, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes, repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte. ¿A quién se refiere Isaías allí? A mí mismo Jesús, se refiere a Jesús. Y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. El mayor ejemplo para nosotros, los cristianos, es Jesús mismo. Juan Hus me inspira. Juan Hus de verdad es una persona que muere por su fe en Jesucristo. Fue capaz de decir, porque a él le dijeron, bueno, tú puedes negar tu fe. Si tú niegas la fe, te puedes salvar, la vida la puedes salvar. Pero estoy seguro que Juan Hus conocía la palabra de Dios, porque dice la palabra de Dios que aquel que pierda su vida por causa de mí, ¿qué dice la palabra del Señor? La salvará. Entonces Juan Hus conocía la palabra de Dios. Él sabía que su cuerpo podía ser quemado, mas su alma no. Entonces muchos, como Juan Hus, Wycliffe, antes también, que imagínense, a Wycliffe no trataron de matarlo, pero no pudieron, pero dice la historia que sacaron su cuerpo, porque era un hereje, sacaron su cuerpo y lo quemaron también.
O sea, era tanto la violencia que eso no lo conoce todavía la humanidad, que había contra los cristianos, los que decían, la palabra de Dios dice, estamos enseñando algo, hermano, en las iglesias, pero la palabra de Dios no dice que eso que se está enseñando lo corrobora la palabra de Dios. No podemos seguir con ese tipo de doctrina, con ese tipo de enseñanza, porque lo que dice la palabra de Dios, eso es la palabra de Dios, es lo que se tiene que predicar desde nuestros púlpitos. No puedo mentirles a ustedes y decirles, bueno, la iglesia, este año que viene es el año de no sé qué, algo bien bonito. No, porque la Biblia dice, bienaventurados los que van a enfrentar la persecución. Y yo estoy diciendo varias veces, he dicho varias veces, lo que está enfrentando la humanidad está enseñando también a la iglesia a despertar. Está preparando a la iglesia a estar despierta para cuando el momento llegue. La trompeta final va a ser tocada en cualquier momento. Y cuando eso llegue, hermano, la iglesia tiene que estar preparada. No podemos seguir durmiendo. No podemos agarrar la almohada. Bueno, ya todo está pasando. Vamos nuevamente a agarrar la almohada y a dormirnos nuevamente. No. La iglesia tuvo que haber despertado por lo que el Señor ha permitido en este mundo. Y por tanto, hermanos, tenemos que estar listos porque la persecución que nosotros leemos en la Biblia es algo real, fue algo real y se convertirá en algo real en cualquier momento para nosotros. La persecución, hermano, un tipo de persecución es que dentro de su propia familia hay personas que no están de acuerdo con que usted vaya a la iglesia. Hay personas dentro de su propia familia que no están de acuerdo que usted participe en el coro, que usted no participe en las misiones. Personas que están allí, ese es un tipo de persecución. Pero de la persecución de la que estoy hablando, por ejemplo, de muerte física, hermano, eso también ha existido y existirá todo el tiempo. ¿Para qué yo mentirles aquí y decirles, bueno, este año 2021, está bien, el 2020, hermano, fue un año fatal para todo el mundo, pero el año 2021 será un año y vamos a ponerle un nombre ahí bonito, hermano, atractivo. Pero en la verdad, hermano, no puedo mentirle. No sé qué viene después de esto. Pero si vamos a la Biblia, si vamos a la palabra de Dios, descubrimos y nos damos cuenta que lo que le espera al mundo no es nada bonito, nada bueno de lo que viene después de eso. Porque los tiempos finales, dice la Biblia, los tiempos finales, el amor de muchos se enfriará. Ya no habrá amor. Ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, la aprobación de leyes al aborto, eso no es amor. Abortar a un niño, a un bebé, eso no es amor. El amor se está perdiendo definitivamente. Eso, hermano, hay que verlo. Hay que vivir nuestra fe. Hay que ver que Jesucristo nos da a nosotros la enseñanza más contundente. Padecer persecución. Tal vez nosotros no hemos experimentado aún una persecución de los que quizás muchos cristianos en estos momentos sí están pasando, sí están viviendo. Hay países donde los cristianos están muriendo por su fe. Yo quiero contarles una historia que vi hace poco de Jim, no sé si el apellido lo pronuncio bien, Carbiezel. ¿Saben quién es Jim Carbiezel? ¿Estoy pronunciándolo bien, Astrid? Fue el actor que hizo La Pasión de Cristo. Este hombre, me gustó escuchar su testimonio, y él contaba que cuando Mel Gibson le llamó a él, le pronosticó que posiblemente sería su última película. Hermano, hacer cosas que tengan que ver con la Biblia, al mundo no le gusta. A Hollywood no le gusta, porque Hollywood no está manejado por cristianos, hermanos. Hollywood está, vamos a decir que hay dos equipos. Es un equipo diferente, distinto, anticristiano. Lastimosamente, hermanos, nosotros somos fanáticos de ver películas, ¿no? Y vienen de Hollywood. Este hombre relataba, no sé si es cristiano, yo creo que sí es cristiano, pero él decía que mientras estaba colgando en la cruz haciendo la película, su hombro se dislocó. Varias veces tuvo problemas con su hombro, se dislocó.
él mismo contando la historia, pero él decía, yo estaba allí con dolor, pero yo quería experimentar un poquito de lo que Jesús vivió en la cruz. Mientras estaban azotándolo en la película, porque esos azotes venían a una tabla que estaba allí, él decía de una tabla, pero en un momento se fue un latigazo a su propio cuerpo y le rasgó su cuerpo, le golpeó de verdad. Pero él decía, pero yo soportaba porque yo quería experimentar un poquito de lo que nuestro Salvador sufrió. Él habla de Cristo ahora. Y fue un hombre de verdad que hizo una película muy famosa para nosotros, de verdad. Fue el relato de los evangelios, fue lo que Jesucristo vivió en sus últimas horas. Aunque sabemos que fue una película, pero la Biblia corrobora muchas cosas de lo que sucedieron allí, y para lo que la Biblia dice, para nosotros, hermano, es la verdad. Pero este actor en realidad no ha conseguido más otro contrato. Eso es un tipo de persecución. Esta película fue nominada a Óscares y no ganó ningún Óscar, hermano, porque el control no tiene que ver nada con la Biblia. El control de Hollywood no tiene nada que ver con la Biblia. Y el Óscar no se lo dieron, pero me gustó la frase que él dijo. Él dijo así, el actor dice, cuando lleguemos al cielo y Dios nos cuente los frutos, nos daremos cuenta de lo poco que vale un Óscar. Una persona que pudo haber estado ganando mucho dinero siendo un actor, hubiera rechazado el papel. Nosotros podemos rechazar ofertas, hermanos, en el mundo, porque queremos confiar en Dios y no queremos dejar de confiar en Dios. Nosotros podemos perder algo de este mundo, pero ganamos en la eternidad. Son cosas, hermanos, que van a suceder en nuestra vida. La persecución es algo constante, es algo que existe, que existirá, y que en el tiempo, en el transcurrir del tiempo, eso será peor. Porque la iglesia, hermano, la iglesia va a ser perseguida. Estoy seguro que la iglesia va a ser perseguida más de lo que ha sido. Pero el momento del Señor está cerca. Eso significa que el momento del Señor está cerca. ¿Y cómo responde el mundo a esta bienaventuranza? Nosotros los cristianos tenemos que estar claros que bienaventurados, dichosos son los que son perseguidos. Pero el mundo, ¿qué dice? ¿El mundo qué hace? El mundo hace compromisos débiles. El mundo hace compromisos tan débiles, hermanos, que a veces nosotros los cristianos hacemos compromisos débiles delante de Dios también. Hacemos cosas, hermanos, que para Dios, hermano, eso no tiene significado. Pero cuando hacemos compromisos fuertes, verdaderos con Dios, hermano, Dios ve eso. Dios está viendo, hermano, que cualquier cosa no nos detiene, no detiene a la iglesia. Que cualquier cosa no para a la iglesia. Más bien la iglesia está esperando el momento cuando llega el Señor, hermano. Estamos listos, despiertos, no solamente con la lámpara. Dice la Biblia que 5 tenían lámparas también, pero no estaban preparadas. Muchos tendrán lámparas, pero no estarán preparados. Muchos tendrán el conocimiento de Dios y supieron, escucharon, se sentaron en las iglesias, pero nunca recibieron a Cristo. Nunca estuvieron allí una conversión verdadera. Tenían un compromiso débil, un compromiso como el mundo también hace delante de Dios. Yo recuerdo, hermano, cuando estaba antes de conocer a Cristo, el sábado de gloria que le llaman, famoso sábado de gloria después de la Semana Santa. Qué compromiso, hermano, qué compromiso era el mío. Un compromiso muy débil. Gloria a Dios, hermano, que Dios me rescató. El compromiso, hermano, después de la procesión, a las 12 de la noche, ya a las 12 de la noche, después de esa procesión, hay una discoteca, hermano. La van a abrir. ¿Y a dónde parábamos la mayoría de la procesión? En la discoteca. Pero estábamos bien, estábamos cumpliendo con el Señor hasta las 12 de la noche en la procesión, hermano, con una vela allí. Compromisos débiles. Dentro de las iglesias cristianas siguen habiendo compromisos débiles.
Pero el Señor dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, por causa de Cristo, por causa de su fe. Y dice el versículo 11, bienaventurados cuando sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Cuando las cosas son fáciles para nosotros, yo creo que este tiempo Dios lo permitió para que nosotros entendiéramos que es posible que estábamos durmiendo. Yo quiero, más adelante, en otro sermón, quisiera hablar un poco más profundo de eso. Pero la recompensa de la persecución, dice en el versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Recibir el reino de Dios, el reino de los cielos, vuestro galardón es grande en los cielos. Cuando hay gozo en el cristiano, en lo que nosotros hacemos para el Señor, yo le digo al Señor, Señor, el gozo ya es un galardón. No, hermano, no sé si usted lo ve así, pero el gozo ya es un galardón, es una bendición estar gozoso. Porque dice una de las canciones, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Y como el mundo no me lo dio, nadie me lo puede quitar porque me lo dio el Señor, hermano, gloria a Dios. Y yo decía a los hermanos que cuando yo hago la ruta, a veces que no está, hay alguien que maneje y yo hago la ruta, el culto comienza en el bus. Allí yo vengo ahí con los hermanos y eso es una alegría tremenda. Ya el culto comienza. Hermano, usted cuando viene en su carro, venga, ya el culto comienza en su carro, el culto cante y le dirán, este loco que le pasa ahí en el semáforo y usted cantando. Bueno, y los cristianos somos locos, hermano, porque yo viendo la vida de Hus, por ejemplo, de Juan Hus, era un loco, pero para Cristo. Jerónimo Savonarola, otro loco. Wycliffe, otro loco. Calvino, un montón de locos. Lutero, Esteban, los apóstoles, los de la iglesia Buenas Nuevas. Gloria a Dios, hermano. Que el culto comience cuando salimos de la casa, para que cuando la persecución viene, cuando los momentos esos difíciles vienen, hermano, el gozo lo tenemos allí, la fe está firme. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 12. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Quiénes quieren vivir piadosamente para Cristo Jesús? ¿Quiénes quieren vivir para Cristo? Hermanos, presta atención. ¿Qué dice? ¿Vivirá en prosperidad? Dice allí, prosperidad. Aunque el Señor nos ayuda, nos prospera espiritualmente, físicamente, porque el Señor es capaz de eso, hermano, y de mucho más. El Señor nos da, hermano, más de lo que nosotros necesitamos a veces. Aunque la Biblia dice que Él sabe de qué tenemos necesidad y Él nos sustenta, Él nos alimenta, nos cuida. Él sabe, hermano, hasta dónde darnos también. Y dice la palabra del Señor que los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Padeceremos persecución. Los de su propia casa se levantarán contra usted. Los vecinos suyos se levantarán. Los amigos suyos del pasado le recordarán, pero si tú eras un drogadicto, tú eras esto y tú eras aquello, hermano, esos se levantarán y la persecución es un tipo de persecución. Lo que estoy diciendo es un tipo de persecución porque no es de la persecución que usted le van a matar, hermano.
Porque a veces nosotros pensamos, no, el hermano no me saludó en el culto, yo voy a dejar de ir al culto. Hermano, eso no es nada, eso no es persecución. Y el hermano en el culto me miró mal y me fui de la iglesia o me voy a perder por un mes. Hermano, eso no es persecución. Imagínese que usted sufra una persecución, usted se irá a otro país entonces. Pero nosotros los cristianos, hermanos, tenemos que estar bien firmes. No cualquier cosita no nos afloje las tuercas, no, hermano. Que cualquier cosita allí, quedemos nosotros allí de una vez temblando espiritualmente. No, hermano. El cristiano tiene que creerle a Dios. Y creerle a Dios no es creer en Dios nada más, es creerle a Dios. Saber que Él nos sustenta, nos alimenta, nos cuida. Y estamos siempre en el hueco de su mano. Y que estemos preparados, hermano. El Señor nos ha advertido muchas veces, la vida cristiana es la vida más especial que podemos tener en esta tierra, pero no es una vida donde usted va a ir corriendo hacia la eternidad, hermano. Dice el Señor, que quiera seguir en pos de mí, no venga solo y corriendo, tome su cruz. Niéguese a sí mismo. Ese es el camino hacia el Señor. Cuando ves que todo está en contra, porque sigues a Cristo, no se desmaye, no desmaye, siga, hermano. Continúe hacia la meta. Hebreos capítulo 11 es un capítulo poderoso. Hebreos capítulo 11 menciona un montón de nombres, hay varios nombres que el Señor, estoy diciendo, ahí el Señor mismo lo corrobora y lo dice, bueno, muchos más se quedaron allí, no, que de fulano y que de fulano y que de fulano, dice el Señor, pero los que están allí, hermanos, los que no recibieron Óscares en la tierra, recibieron ese galardón en el cielo. Nosotros no tenemos que recibir aplausos de la gente, recibir solamente, hermanos, la honra del Señor. Y Dios dice, bueno, qué bueno, estoy feliz con mi hijo allí en la tierra, con mi hija. Gloria al Señor, hermanos, porque Dios piensa así de muchos. Porque Dios tiene así a muchos, como vasijas de honra. Y procure ser una vasija de honra para el Dios siempre. Y dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 11, versículo 33, después que menciona varios nombres allí, y mire cómo el Señor está resaltando, destacando la persecución de que sufrieron esos hombres. Y dice así, porque que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos y evitaron filo de espada. Evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidades, hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Esa es la vida cristiana. La vida cristiana no consiste solamente en recibir, hermanos. Tenemos que dar y dar también a Dios. Dios nos da, por supuesto, cosas que el dinero no compra. Fueron apedreados. Mire, hermano, el costo de aquellos hombres que aparecen allí, que no recibieron Óscares, recibieron un galardón del cual usted y yo también podemos participar. Producto de la persecución, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron
buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, ni siquiera vieron lo que nosotros hemos visto, hermano. Ellos no leyeron las bienaventuranzas. Todavía no la tenían en sus manos. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Siempre, hermano, pienso, hermano, que el cristiano, nosotros, los cristianos en el 2020, tenemos que dar más al Señor. Nosotros estamos dando tal vez migajas con lo que nos sobra el Señor. Hablando de nuestra vida personal. Si usted lee esos pasajes, estos hombres dieron todo completamente. En el tiempo de las catacumbas, ellos querían reunirse, hermano. No tenían esa oportunidad que nosotros tenemos ahora. Hicieron las catacumbas allí y se reunían bajo la tierra, en cuevas, hermanos, profundas, ahí alabando al Señor. Y como dice allí, los cuales el mundo no era digno, errando por desierto, hermano, por los montes, aguantando frío. Ayer que estuvimos por allá viendo unos pozos allá en el campo, metiéndonos por un monte que no tenía camino, hermano, y la hermana allí agateando. ¿Cuántos cristianos no tuvieron que hacer lo mismo por causa de su fe, producto, porque amaban a Cristo, huyendo de la persecución por desiertos? ¿Qué tenemos que hacer? El Señor nos dejó esta bienaventuranza para animarnos, decir dichosos, felices, los que hacen todo esto, desde la primera bienaventuranza, de los pobres y sedientos de Dios, los necesitados de Dios. Y termina y concluye con la persecución que muchos han recibido, que muchos en la actualidad reciben y recibiremos tal vez, hermano. Pero cualquier bajeza nos aparta, nos aleja, nos pone a temblar. Muchos esperando el tiempo de ellos para buscar de Dios. No, estoy muy joven todavía, cuando tenga más años. ¿Para qué, hermano? El tiempo es ahora. Hoy es 8. Le decía en un culto, en una predicación de anoche que estaba predicando en un aniversario. Este día no se va a repetir, hermano. 8 de noviembre de 2020. No espere que el 8 de noviembre de 2020 vuelva, hermano, porque este tiempo se fue ya. ¿Qué estamos haciendo para el Señor? Cualquier cosita usted lo hace tambalear. Cualquier cosita lo asusta. Y cuando la persecución venga, hermano. En las iglesias hay pocas personas ahora mismo. Y muchos de los que se congregaban antes de marzo de 2020, quizás estaban esperando un momento así. Pero gracias a Dios también, gloria a Dios por cada uno de ustedes y por cada uno de los hermanos que están en las iglesias ahora mismo en diferentes partes del mundo glorificando el nombre de Dios. Y gloria a Dios por las personas que también han llegado a este punto de decir, bueno, Señor, en la vida nuestra en cualquier momento se nos va. Un microorganismo, eso mismo que anda por allí, puede matarnos en cualquier momento. Porque este virus es real también y hay que cuidarse, por supuesto. Pero mucha gente reaccionaron y dijeron, esto no puede matar, mire cómo es la vida. Y buscaron de Dios, están en las iglesias ahora.
glorificando el nombre de Dios. Gloria a Dios también por eso, porque Dios hace obras de diferentes maneras, con tal de llamar a la gente hacia Él. Ver que la vida Él nos la dio. La vida es de Él, es de Dios, porque Dios suspiró ahí y le dio el aliento de vida al primer hombre. Y dice el Salmo 100, Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Gloria a Dios, hermano, por los que ahora alaban el nombre del Señor. Pero no se desesperen, no se preocupen cuando reciban persecución. No se alarmen cuando hay persecución, cuando todos le acusan a usted, cuando todos le señalan a usted, y puede empezar dentro de su casa, dentro de su núcleo familiar, alguien que no crea como usted, alguien que no ha nacido de nuevo como usted. Esas mismas personas se levantarán primero contra usted. Eso lo dijo Jesús. Y Jesús dijo, el siervo no es mayor que su Señor. Jesús pasó por esto, vivió esto. ¿Cuánto más nosotros, hermano? ¿Quiénes somos nosotros? Claro, en Cristo somos muchos, ¿no? Pero hermano, gloria al Señor porque le hemos conocido. Le hemos conocido, hemos venido a sus pies. Pero estemos listos, hermano. Quizás usted se cambie de iglesia ahora porque le estoy diciendo que las cosas van a empeorar. Porque va a buscar una iglesia donde le van a decir las cosas van a mejorar. Yo voy a lo que dice la palabra de Dios. Las cosas no van a ser para bien, hermano. No van a mejorar. La capa de ozono, hay que hacer algo porque la capa de ozono se restablezca, hermano. La capa de ozono, dice la Biblia, que aún el mundo mismo, la naturaleza gime como si fuera, hermano, porque quiere ya que venga ese tiempo, ese momento. La naturaleza, la primera creación que Dios hizo, gime, llora para que ese momento llegue ya. Significa que nada va a restaurar la capa de ozono, que el mundo no va evolucionando para mejorar, va a empeorar. El amor de muchos se enfriará, como lo decía. Todo va a ser peor, hermano. Y la iglesia está preparada. Claro, la iglesia tiene que estar preparada para cuando ese momento llegue. Y el momento, hermano, el momento está cerca. Porque usted puede hablar o pensar de manera universal, el Señor venga por su iglesia, pero usted tiene que pensar en usted. En cualquier momento usted también muere o yo muero. Estamos listos para eso. Estamos preparados. Te damos gracias, Dios, por esta palabra. Te damos gracias, mi Dios, por ese sermón, Señor, que nació en tu corazón. Mi Dios, que nosotros, si hay momentos de tempestad en nuestra vida, recordemos que tu palabra nos da, Señor, esperanza. Que aunque en el mundo vemos tantas tormentas, tantas cosas, Señor, que pueden asustar, que no nos alarmemos, que tú vas ahí, tú estás con nosotros. Tú cuidas de tu pueblo, Señor. Tú lo prometiste y así es, Señor. Tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eterno Padre Celestial, que cada uno de los que estamos aquí, escudriñando tu palabra, Señor, estemos fortalecidos en la fe, creyendo, oh Dios, que cada cosa que tú has dicho, Señor, se cumplirá. Que las persecuciones, Señor, son parte de la vida del cristiano. Tú dijiste, Señor, en tu palabra, que de nuestras propias familias se levantarán, estarán en contra, pero tenemos que seguir de pie, Señor. ¿Cuánto más aquel mundo que no te conoce, Señor? De aquellos que no conocen absolutamente nada de ti. Aunque nos llamen, Señor, locos, lo que sea, mi Dios, queremos que nos ayude a seguir creciendo, a seguir fortalecidos, a
seguir, Señor, en santidad a lo que nos ha llamado, creyendo, Señor, que tú estás con nosotros. En el nombre de Jesús. Vamos a alabar al Señor, hermano. Pongamos de pie. Alabemos al Señor. Había un hombre, una familia en la India que conocieron de Cristo, conocieron de Jesús y se convirtieron al cristianismo, y el jefe de la aldea, del pueblo donde ellos vivían, no aceptó eso y los llamaron al centro, a la plaza de la aldea, y los amenazaron. Les dijeron: si ustedes no rechazan su fe, si ustedes no niegan que son cristianos, los vamos a matar. Así que tienen esta oportunidad para hacerlo. Rechacen su fe y vivan, sigan su vida normal. Y el hombre, como cabeza del hogar, él dijo: he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El jefe de la aldea le dijo: bueno, te doy otra oportunidad. Si no lo haces, voy a matar a tus hijos. Y él dijo: soy cristiano. Y bueno, mataron a sus hijos. Y él siguió cantando: aunque me deje, yo sigo a Cristo. Aunque me deje, yo sigo a Cristo. Aunque me deje, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Bueno, mataron a sus hijos, dice. Si ahora no lo niegas, tu esposa es la que va a morir. Y bueno, él no lo negó y mataron a su esposa, y él siguió cantando: la cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. No vuelvo
fueron capaces de morir por su fe en Jesucristo. Hermano, eso nos debe animar a nosotros, a llamar a nosotros a una vida de más compromiso, de más entrega al Señor. Hermano, que ese mensaje no lo olvide nunca, hermano, para cuando la persecución llegue, cuando los momentos que no parecieran de lo que nos han dicho a veces, hermanos, lleguen, porque llegarán momentos. Pero ahí donde el Señor también, dice la Biblia, que la fe es pasada por fuego, probada. Pero después que sale ese, como el oro, dice, como el oro, cuando se quema en el fuego, la escoria, la tierra, lo que no sirve, sale más fino. Así mismo, también Dios permite que cada uno de nosotros, después de haber pasado persecución, pasado todo tiempo difícil, esa fe se incremente y sea más firme en el nombre del Señor. Gloria a Dios por eso. Bueno, yo quiero entregarle el certificado.